Pues nada, aquí estamos con el 48, el pozo. Estamos secuencialmente, entre el hexagrama de la desazón, el 47, donde el agua se ha subsumido. Es un lago que aparece vacío, cuarteado, y el fondo del agua subsumida debajo. Y el 49, que es el siguiente al de hoy, es el cambio, la renovación, la muda. El cambio de estación, los almanaques, los cambios de estado, la pelecha del pájaro, en fin, los cambios en su momento, la ciclicidad de los tiempos. Entre aquel ámbito de desazón y el cambio, estamos en la parte común, el pozo, el lugar común, el fundamento de la vida. Tiene unas características muy interesantes. No es lugar para exigir especificidades peculiares, distinguidas, singulares, sino los fundamentos, lo común, lo que en general tenemos, seamos de donde seamos. El fundamento, lo común, lo imprescindible. Este lugar es el 48. El interior es la diversidad que proviene del clan, donde se generan las distintas individualidades que están interiormente en el entorno del pozo, de la misma manera que en el entorno de un pozo tradicional, como en China, se dividían las zonas territoriales en torno al agua, al agua del pozo. Una parte comunal, una parte para los mercaderes, otra para la legislatura, otro para en fin, una distribución de las distintas singularidades en torno a lo que teníamos de común, el pozo. La imagen del pozo cuenta en el interior con el 38, que al tener que enfrentar diversidad, pues tiene que conformarse con lo posible, sin grandes logros, pero yendo a lo posible. Y lo posible en este caso concreto del pozo es lo imprescindible común para el contexto. También tiene la imagen del pozo, representa por extensión, por analogía, a la de un árbol. El árbol hunde sus raíces para extraer el alimento, el agua y las sales necesarias para la vida, y las sube y reparte entre cada una de sus ramas y hojas. De manera que de ahí se deduce la exhortación que tiene el texto del 48 para la solidaridad con el conjunto, una exhortación a la vivencia comunal. Yo te doy la sal, tú me das el pan, el agua, es decir, la comunidad de elementos básicos imprescindibles para la vida, como por ejemplo directamente significa el agua en el contexto de la vitalidad universal del mundo, tanto plantas como animales como seres humanos. No no es un condimento ya preparado, como sería el hexagrama número 27, la alimentación, pero sí es la base para cualquier tipo de condimento. Y por tanto, algo elemental y fundamental. Bien, con una característica para su obtención. Para el mantenimiento de la vitalidad en ese entorno, hace falta que no se sea ni demasiado corto ni demasiado precipitado o largo. ¿Mm? Es decir, cuando se es corto en cualquier tipo de pretensión, pues no se obtiene.
ya sea por el pan, si te queda en la puerta de la panadería y no llegas a pedirlo, o en la fuente y no llega a llegar tu jarro hasta el chorro, no los tienes. Y si eres demasiado precipitado, pues la gente tampoco te va a permitir que te cuele en la cola del pan. Es decir, que Hola, no pecar ni de corto ni de nada, una recibo. precipitado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Ay, 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 qué más se pone. Mónica, se te está oyendo. Ay, perdón. Venga, seguimos. Esto para el contexto general del pozo. Cuando entramos en las líneas, la primera nos dice que no hay vida. Hemos llegado a un pozo, la primera línea, un pozo que está seco. Y seguramente todos hemos visto alguna vez en el campo algún pozo abandonado, ¿no? Un pozo ciego. Luego queda, en muchos casos, para arrojar los desperdicios de la gente que tiene fincas rústicas por los alrededores, o para otros menesteres. Pero, bueno, pues el consultante que ha obtenido esta primera línea, en su pretensión respecto de aquello que consulta, el objetivo está desvitalizado. El texto del Duque de Chow dice que allí no acuden ni siquiera los animales, no se acercan ni las avispas. Las avispas, menciono las avispas porque allí donde hay un charquillo en el campo, un pozo, siempre están las avispas en primer lugar. La vida acude allí a beber. Excuso decir que en los arroyos, en los ríos, bajan los animales a beber. Bien, pues la alusión del texto habla de que los animales no acuden a este pozo porque está carente de vida. Por tanto, en la traslación oracular para el consultante, en relación al proyecto que ha llevado a consulta, quiere decir que ahí no va a encontrar nada, que mejor no se meta. Y el complementario, cuando se produce esta línea, es que espere mejor ocasión o a una mejor situación. Desagrama número 5, la espera. De manera que debemos unir los conceptos de no hay vitalidad en tu pretensión y mejorarás con esperar otra ocasión o explorar en otro tiempo y circunstancia otra propuesta. Esto es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando la mutación en otras circunstancias la obtenemos en la segunda, el texto del Duque de Chow dice que nuestro cubo para sacar agua tiene agujeros, de manera que cuando tiramos de la garrucha de la cuerda, sube el cubo, pero va perdiendo por el camino y el contenido que había en el fondo se pierde por el trayecto. La traslación conceptual al entendimiento ordinario como respuesta oracular es que en relación al fondo de lo que pretendemos, en el medio de comunicación o en el proyecto, en la construcción del proyecto para llevar a efecto el proyecto, pierde. Y es como esta historieta en que se ven sentados a determinado tipo de personas a lo largo de un banco y una le comunica al otro al oído y así va haciendo sucesivamente una cadena y lo que el primero dice se pierde por el medio, de manera que al final lo que dice no tiene ningún sentido de relación con la primera. Bien, pues con esto ilustramos la situación del consultante. Hay una pésima comunicación entre fondo y finalidad, de manera que lo que en lugar de crear algo positivo, constructivo, lo que crea al final es un obstáculo, que es lo que nos dice el hexagrama complementario, que es la dificultad. Hexagrama número 39, impedimento. Esa sería la respuesta para la segunda línea. Cuando tenemos que enfrentar la tercera línea, el texto nos dice, ojo,
hay hasta una expresión exclamativa en la que parece que hasta el propio oráculo se lamenta de la poca vista y de la poca adaptación circunstancial que tiene el consultante, porque tiene un pozo cerca y sin embargo no lo ve. De manera que el texto antiguo dice, ay, si el rey fuera claro y viera que tiene un pozo cerca, porque podrían disfrutar del agua él y la gente que depende de él. Pero no lo ve. Bien, yo he tenido ocasión de vivir esta línea en una situación delicada y por ser un estudio previo he podido reflexionar de cierta infatuación que me arrojaba fuera de una contemplación como la que hace el agua. El agua se adecua perfectamente al terreno circunstancial por el que transita. No tiene pretensión de subir a la colina, sino que discurre por el terreno circunstancial y en función de esa capacidad de adaptación y de transparencia, siendo fiel a sí misma, pues va a encontrar el pozo que está al lado. Mientras que si llevas prejuicios de alguna clase, pues es probable que pase sin ver el pozo que tiene al lado. Por lo cual, pues queda ya advertido el consultante para que afine su capacidad de adaptación y de transparencia sin pretensiones para descubrir el pozo que tiene al lado. Bien, esa es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta, pues resulta que este pozo lo estamos reparando. Yo he tenido ocasión de visitar con mi padre, antes mencionado fuera del estudio, por la imagen de Mónica, ese chorro de agua por ruptura, ¿no? Yo he tenido la suerte de ver perforar pozos artesianos, ¿no? Y también de pozos normales. Cuando se están reparando, porque se caen las cones de tierra y luego hay que revocarlo para que la construcción y el revoque sea sólido, pues mientras se está arreglando el pozo, no es propicio beber de él. He tenido también ocasión de verlo como respuesta oracular. Mientras te estás preparando para algo, no tiene sentido que pretendas hacer uso de ello. Es decir, estás aprendiendo mecánica, no te metas a arreglar el coche. Estás estudiando medicina, no pretendas dar un diagnóstico. Estás en preparación. Y esta cuarta línea a lo que alude en relación al consultante es que el objeto respecto del cual consulta está en formación o en reforma, está siendo preparado y que entre tanto no sería propicio tratar de hacer uso de él porque sería llevar la situación a sobrecarga, que es el complementario que produce esta cuarta mutación, sobrecarga. Bien, esa sería una posible respuesta para la cuarta línea. Con la quinta hay otras circunstancias diferentes, obviamente. Ya estamos estructuralmente en la línea de gobernación y hay un pozo. Hay un pozo que tiene agua fresca. Pero ojo al texto. Hay un pozo, pero hace falta ir al pozo para acercarse al brocal de este pozo. También he tenido ocasión de ver circunstancias lamentables, digo lamentables por tener un pozo al alcance, pero sin embargo por prejuicios o por falsas concepciones de orgullo, no se acerca uno a ese pozo a pedir el agua donde está o a extraer el agua de donde está. De manera que esta línea advierte de que hay un pozo cuyas aguas son muy saludables para beber y podrían satisfacer la necesidad del consultante. Pero es necesario que se oriente hacia el pozo, que se acerque al brocal y que pida la vez o que eche el cubo para extraer el agua. El complementario así nos lo confirma, porque el complementario es el 46, el empujar hacia arriba,
que tiene una peculiaridad que siempre me ocupo en subrayar. Mientras que a lo largo del libro hay un leitmotiv que es propicio que el consultante, para obtener un buen resultado, actúe conforme a la mejor persona que tiene dentro de las características de su personalidad. Aquí se dice que es preciso ver al gran hombre. A diferencia de es propicio ver al gran hombre que acabo de mencionar, aquí es preciso dirigirse a un modelo formal en relación a lo que quiera que sea, pues en este caso al pozo, que le está diciendo al consultante, dirígete al pozo que tienes ahí, que es el ejemplo formal y el que puede proporcionarte los elementos que precisas para llevar adelante tu proyecto. Bien, y esto para la quinta línea. Y en cuanto a la sexta, volvemos a tener, pues sobre la de gobernación, que ya tenía agua fresca, pues tenemos a la fuente de la sabiduría, que dice que cuanto más se extrae de ella, más rica está el agua y mayores campos se puede fertilizar. De manera que con la sexta, el consultante lo que debe hacer es seguir el prototipo del complementario, que es el 57. Es decir, unir el dictamen de la línea, que dice hay agua fresca en abundancia y cuanto más salga, más rica es ese agua, pues el 57 es tener una estrella de orientación hacia la que dirigir los canales de agua para fertilizar las mayor proporciones de huertos que puedas tener. Bien, pues con esto cerramos las líneas individualmente, de la 1 a las 6, desde el pozo abandonado al que no acude la vida, a este otro que es capaz de fertilizar cantidades de huertos en el entorno. Esperemos que esto sea así con el agua de Mónica. Bien, dicho esta salida anecdótica, continuamos, pasamos a complementar, a interpretar la interpretación de dos líneas. Y para ello pues tenemos que conjugar la primera y la segunda. Es decir, en la primera que no hay y en la segunda en donde por medio de la comunicación pues no solo no hay agua, sino que lo que pudiera haber se pierde porque no hay una buena comunicación con el medio. Nuestra idea y su finalidad está totalmente desorientada. Y sin embargo, la situación es tal que no podemos en principio hacer otra cosa que contentarnos con haber extendido. Tendremos que enfrentar este tipo de dificultades, no podemos ir más adelante. El complementario es el 63, con con las dificultades de la primera línea, en donde no hay agua, y en la segunda, que tampoco tenemos una capacidad de comunicación, hemos llegado a un límite que no nos conviene para nada rebasar, porque lo que crearía sería confusión. Esta sería una posible respuesta para la primera y segunda línea en mutación. Cuando las que tenemos que conjugar son la primera y la tercera, es decir, un pozo donde no hay nada, donde no hay agua, y la tercera en la que además estamos obnubilados por intereses prejuiciosos, eh, de desestimar el entorno inmediato, quizá por influencias, pueden ser por elementos de presunción, de arrogancia, pueden ser por influencias del entorno que quieran llevarnos a unos niveles que no nos corresponden y entonces nos desapegamos del terreno circunstancial que debiéramos analizar. Entonces tenemos tanto con la primera que no hay agua en el fondo y con la tercera que tenemos pretensiones que nos separan de la realidad tangible de carácter positivo
que sin embargo está muy próxima, pues el complementario de esta que se produce en estas dos líneas es el 60 y que nos llama la atención sobre la capacidad que debemos tener para buscar la medida justa en todo. La virtud para las cosas está en proporcionar la medida adecuada, que no sea ni demasiado corta ni demasiado laxa. Si es corta no se obtiene lo que pretende y la naturaleza tiende a la rebelión, y si es lasitud pues hay sobreabundancia, con lo cual se gastan pronto los recursos y no hay la obtención de aquello que se pretende. Por tanto, la criatura que ha obtenido como respuesta a estas dos líneas debe empeñarse en buscar la medida justa para adquirir el criterio que le permita encontrar el pozo que tiene cerca, pero que por prejuicio está estancado y no obtiene nada. Esa sería la conjugación de la primera y tercera. Cuando debemos conjugar la primera y la cuarta, es decir, el primero el pozo que no tiene nada y que conviene buscar esperar otras opciones. Y la cuarta línea, que tenemos un proyecto pero está en reparación, de manera que todavía está demasiado emborronado. Nos limitaremos a la imagen del pozo. Si estoy revocando las paredes del pozo, está cayendo tierra y el agua está turbia. Por tanto, sería impropio beberla, porque está inadecuadamente. El complementario de la conjugación de estas dos líneas es el 43. Debes tomar una resolución conforme a la verdad. Da en tu propio ámbito la voz de alarma. Hay un peligro. No pretendas arreglarlo con violencia y no pretendas ocultar las propias deficiencias. Hay que quitar los elementos de debilidad de gobierno para poder tomar una resolución adecuada. Esta sería una posible respuesta para la primera y cuarta línea. Cuando en cambio tenemos que conjugar la primera y la quinta, pues la primera nos dice, ese pozo está averiado desde hace años y ahí no hay más que moho y basura. Busca otra opción. Y la quinta, tiene un pozo cerca. Aparte de ese que debes desestimar, hay un pozo cerca, pero y que tiene un agua abundante. Pero es necesario que te deslastres del anterior prejuicio y avances hasta el brocal de este pozo y allí, de manera adecuada, pidas la B o cojas tu jarro o tu cántaro y lo cuelgues adecuadamente, ni corto ni largo, habiendo pedido permiso donde procede, habiéndote acercado al brocal, puedas sacar de él. Con estas dos líneas integradas en el comportamiento, desestimada la parte inerme del pozo vacío y sucio, y superando los prejuicios para acercarte al brocal del pozo que sí tiene agua, pues llega al hesagrama número 11, a poder conjugar las distintas energías en paz y poder sacar agua del pozo. Bien, pues esto para la primera y quinta. Cuando debemos conjugar la primera y la sexta, pues tenemos una contradicción de extremos. Por el principio tenemos un pozo que no nos sirve y la idea que debemos abandonar y que implica un cierto desapego de esa primera idea, una cierta espera de una idea mejor, como es la de la sexta, y que vamos a poder tener la posibilidad de al menos de percibir la orientación hacia un pozo que en lugar de estar seco tenga agua abundante y además que sea inagotable,
que es la sexta línea. Para la conjugación de las dos líneas y llevarla felizmente a término, tenemos como complementario el hexagrama número 9, que fundamentalmente debemos que no nos augura una inmediatez del logro, pero que nos dice que en principio debemos trabajar en nuestro propio interior para adecuar el carácter a esta integración de elementos tan dispares como el abandono de un pozo, de una idea donde no hay vida, a otra que sea capaz de fertilizar, pero que tiene que estar orientada conforme a un alto ideal. Pero que primero, obviamente, tenemos que trabajar en nuestra propia intimidad, limando los aspectos inadecuados de nuestro propio carácter. Esto para la primera y sexta. Y ahora volvemos a dar otro salto cualitativo. Es decir, vamos a pasar de conjugar la primera con las demás a conjugar la segunda. La segunda, ponemos en antecedente, es aquella en la que hay una mala comunicación entre lo que pretendemos y la manera de lograrlo. De modo que el agua o lo bueno que podríamos tener en la idea, en nuestra capacidad de comunicación con nuestro interlocutor o con nuestro medio o con los elementos que pretendemos poner en medio, lo que tenemos son dificultades. Luego esto hay que pararse a verlo. ¿Qué implicación tiene uno con la creación de este tipo de dificultades? Esta es la línea segunda. Y ahora debemos conjugarla con la tercera, donde hay un pozo que está al lado, pero que por prejuicio no vemos. Prejuicios que seguramente tienen una raíz inherente en esta mala comunicación entre principio y finalidad y que debemos empezar a trabajar. El complementario nos va a dar idea de por dónde debemos orientar el trabajo, porque el complementario de estas dos líneas es el 8, la solidaridad. Y recordáis que el hexagrama de la solidaridad dice que uno debe indagar, o uno o una, debe indagar en sí mismo en relación a su propósito para ver si tiene elevación, duración y perseverancia. Y también te dice, ojo, que no demores demasiado el asunto porque si llegas tarde ya se han solidarizado y te vas a encontrar fuera. Y también qué posición debes tú asumir dentro de ese contexto de solidaridad. ¿Vas a ser capaz de liderar la solidaridad o tendrás que agregarte como uno más? Entonces, en relación a todos estos elementos, tiene que reflexionar la criatura que ha obtenido una mutación con la segunda y tercera línea. Pero en el entorno hay agua que ojalá pudiera sacar. Bien, ahora te estamos yendo a ti, Carmen. Bien, volvemos a dar otro salto de línea. De la segunda, como ya hemos hablado, aquella que tiene deficiencia comunicativa y que en lugar de llevar su propósito a un buen logro, lo que hace es crearse dificultades a sí mismo, pues esa línea con la cuarta está en reparación. Entonces, si tenemos problemas de comunicación y estamos en su reparación, pretender llevar a efecto final el proyecto tiene poco sentido. Tenemos problemas y estamos reparándolo. Ahora mismo no es el momento. El complementario nos va a dar una clave, que es el 31. El cortejo, el influjo. El cortejo tiene unas ciertas radicales que debemos extraer para aplicárnoslas en este contexto singular que hemos tenido como respuesta, que es no pretenda saberlo todo. Interiormente aquitado
y receptivamente abierto para permeabilizarte de cómo ensamblar adecuadamente aquello que pretende. Bien, pues esto para conjugar la segunda y cuarta línea. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar, volvemos sobre las carencias comunicativas o de empleo de elementos inadecuados para el logro de lo que pretendemos. No tienes el cubo, no tienes los elementos, no tienes la comunicación adecuada. Párate y analiza por qué están estas deficiencias. Eso en primer lugar. Y luego la quinta, que dice, hay un pozo, pero es necesario que te dirijas al pozo y que pidas que te acerques a él y con tu propio esfuerzo, que venzas las dificultades, las obstrucciones, venzas los prejuicios y te acerques al brocal donde de verdad hay agua saludable para reparar los elementos que tú tienes averiados y que producen distorsión y problemas en lugar de logro. Bien, modestia. El complementario es modestia. Aquí pondría yo el énfasis para el consultante, que se analice si sus pretensiones son desmedidas, tanto que no sea ni corto ni largo, que tenga un armónico equilibrio. Bien, eso es para la segunda y quinta línea. Y cuando tenemos que conjugar la segunda y la sexta, pues con la segunda hemos dicho que tenemos problemas en nuestra capacidad de comunicación, en los elementos que empleamos y que en lugar de producir con ellos lo que pretendemos, lo que hacemos es crearnos más problemas. Y ante ello el noble primero se para y en lugar de echarle la culpa afuera, balones fuera, analiza en qué puede estar errando para poder arreglar. Esa es la primera línea, que es la segunda que tenemos aquí delante, primer problema que tenemos que afrontar. Y luego la sexta que nos dice, hay un pozo, sin embargo, que tiene un agua fresquísima y que cuanto más se sacara de él, más campos se podrían fertilizar, siempre que haya una alta finalidad hacia la que dirigir el proyecto general. Bien, con la mutación de las dos líneas, el complementario es el 53, el progreso gradual, que tiene la exigencia de establecer una base sólida sobre la que ir proyectando poco a poco de manera evolutiva hacia una alta finalidad. Hesagrama número 53 como complementario total. Bien. Ahora vamos a dar otro pequeño salto. Pasamos de la conjugación básica de la segunda línea a tener como base a la tercera. Aquella que tiene un pozo cerca, pero que no ve y anticipo que puede ser por prejuicio, por exceso de ligereza, por excesiva presunción, por una arrogancia impropia y una incapacidad en cuanto a adaptarse con sinceridad y sencillez, como hace el agua, al terreno circunstancial sin pretender saltarse los eslabones que le pone la ley de la gravedad. Bien, esa es la primera línea que tenemos ahora. Y la tenemos que conjugar con la cuarta, que es reparación, que puede estar en una directa relación. Es decir, si tenemos un pozo cerca, pero no lo vemos porque somos muy presuntuosos o tenemos unas aspiraciones excesivas, desproporcionadas con la realidad que nos corresponde, y vamos a tener que repararlo. Pero mientras estamos en esta reparación, no pretenda echar mano del pozo, porque el pozo está enturbiado y aparte de que no, primero no lo ves y luego lo que puedes ver está turbio. Lo ves
turbiado. Por tanto, el 47 nos va a definir la situación en la que está el consultante que ha obtenido estas dos líneas mutantes. Prueba del carácter. Una prueba del carácter en la que el consultante podría argumentar en relación a sus prejuicios, podría argumentar racionalmente que tiene razones suficientes para querer lo que pretende. Pero lo trascendente, la realidad en la que vive, le dice, pero bueno, ¿a dónde vas? Olvídate de tus presunciones prejuiciosas. A ti también te toca mm, bajar a tierra, bajar a tierra. Mira el agua, que es el magisterio fundamental de la vida, y sin embargo no tiene pretensiones de llegar a ningún sitio. Y sin embargo, circulando por donde le permite la naturaleza circunstancial fluir, no hay lugar que no llegue a fertilizar. Bien, pues el 47 es prueba del carácter que este consultante tiene que afrontar para poder llegar a encontrar ese agua que tiene cerca y poder reparar su pozo adecuadamente. Bien, otra circunstancia de consultante y tienen que conjugar la tercera y la quinta. La tercera, esta que decimos que tiene un pozo cerca, pero por prejuicio de una y otra índole, no lo ve. Tiene otras pretensiones y no ve lo que tiene al lado. Busca o gloria o busca mayor vistosidad, mayor celebridad, mayor fama, mayor vanidad y no es capaz de adaptarse al terreno circunstancial donde podría subvenir su necesidad. Esa es la tercera línea. Y la quinta, además, pues ya pone un tilde importante porque le dice, pues probablemente además tiene prejuicio de no querer acercarte a pedir aquello que debe, donde debe, porque hay un pozo cerca, pero hace falta que vayas tú allí. No va a venir el pozo a ti. Tú tienes que vencer tus dificultades y tus prejuicios para acercarte a ese pozo y tratar de extraer adecuadamente agua de él. Bien, con las dos líneas de mutación, el complementario es el 7, el ejército, del que debemos extraer la siguiente radicalidad para aplicársela. El consultante es un estado de crisis y en estado de crisis debes objetivar el orden de necesidades y establecerla conforme a un orden militar. De la misma manera que el sistema inmune actúa también con los propios recursos en función de la finalidad que debe subvenir para que la naturaleza de la salud se restablezca. Ordenamiento militar conforme a necesidad, según recursos y estrategias. Esto para la tercera y quinta. Cuando en la tercera y la sexta, con la tercera volvemos otra vez con aquellos prejuicios de no, oye, que no te das cuenta de que tienes un pozo ahí muy cerca y sin embargo por razones de tu psicología, de tu mentalidad, de tu entorno, de dejarte llevar, de tener, de tener unas aspiraciones más grandilocuentes, más de oriflama, pues no estás adecuándote al terreno y estás desestimando un pozo que hay cerca. Esa es la tercera. Y la sexta te dice, cerca hay un pozo que no ves y del que podrías sacar y que cuanto más sacaras de él, más campo podrías fertilizar. Siempre que sea conforme a un alto ideal y siempre que sea con perseverancia, sacando de ese alto manantial
para dirigir a una alta finalidad. El complementario nos va a dar la clave de dónde están nuestras deficiencias. El complementario es el 59. Y la parte fundamental que debemos extraer del 59 para aplicárnoslas como consultante que hemos obtenido estas dos líneas de mutación es disolver el egoísmo de nuestro propio interior para así poder abarcar mayor y más generoso campo de humanidad. Bien, eso para la tercera y sexta. Volvemos a subir otro escalón. Y ya tenemos el pozo en reparación. Pero entre tanto, no debemos tratar de usarlo porque sería sobrecargar la estructura. Bien. Y la quinta. Ahí está próxima la reparación y el arreglo. Pero tienes que ir a busca de ese gran hombre, de ese pozo que sí contiene agua, y sin venciendo tus prejuicios, sacar adecuadamente conforme a ese modelo de patrón. Bien, conjugando estas dos líneas, el complementario es darle duración a esta nueva visión que ha integrado la reparación y los prejuicios de ir a buscar a quien de verdad nos puede ilustrar cómo sacar agua fresca y buena para fertilizar. Dar duración. Hexagrama número 32. Dar durabilidad al carácter. Arquetipo del matrimonio. Bien. Cuando es la cuarta y la sexta, es decir, volvemos en la cuarta, estamos ocupados con las reparaciones. Vamos reparando un pozo que tiene agua, pero estamos en reparación. Pretender sacar de él sería sobrecargar las circunstancias. Por tanto, mucha reflexión. Y la sexta línea, que sí, hay agua ahí, pero llevada a una alta finalidad. Ojo, una alta finalidad. Y con perseverancia ir encauzándola paulatinamente hacia esa alta dirección. El complementario es el 44. El encuentro súbito autocomplaciente, vencer la autocomplacencia, regirnos por principios para controlar nuestras debilidades. Estos son los elementos que debe integrar el consultante para poder llevar la extracción adecuadamente de esta agua. Y por último, cuando tenemos que damos otro pequeño salto y pasamos a querer conjugar la quinta línea, donde está el pozo, hay un pozo, pero debemos vencer nuestros prejuicios del orden que sea para acercarnos y tener un modelo de forma de sacar el agua del pozo. Bien, esta es la primera línea en mutación que nos advierte sobre esto. Hay un pozo, tiene un agua estupenda, que además luego lo va a conjugar con la sabiduría de la cesta, que es que cuanto más saques de ese pozo, más va a poder fertilizar. Pero primero tienes que vencer tu propio prejuicio para tener un modelo al que acercarte a pedir el agua. Cuando así lo hayas hecho, podrás extraer y dirigirlo siempre en una elevada dirección. Bien. El complementario de estas dos líneas es el trabajo en lo echado a perder. Y el trabajo en lo echado a perder remite al consultante en estas circunstancias a analizar por qué tiene, pongamos la base de la quinta línea, en donde hay un prejuicio. Oh, pues yo como me voy a acercar a pedirle el favor a este o a aquel y tenerlo como modelo, si yo me considero de tal o cual manera. Pues a ver por qué has introyectado en tu vida ese tipo de prejuicio insano, porque tenemos que la quinta línea es un pozo realmente sustancioso
y la sexta, además, es de la sabiduría, que es inagotable. Bien, pues con esto acabamos de conformar la imagen del pozo. Gracias por vuestra atención.